ya llega la Navidad, ya veis esto decorado, ¿verdad? Aún falta decorar el hall aún falta decorar porque falta el Belén y algunas cosas más que vamos a poner, pero ya los arbolitos y estas cosas son nada más que síntomas de que llegó la Navidad. A mí siempre la Navidad me pareció una fecha tal vez de las más bonitas del año, por los recuerdos que uno tiene de la infancia. Y gracias a Dios yo tuve una infancia feliz, sin grandes problemas, más allá de cosas de salud, de que de niño padecía, pero la Navidad siempre eran las sorpresas, las fiestas, el turrón, las cosas de los niños. La Navidad es una fiesta de niños. Y cuando hay niños en casa uno hace de tripas corazón, como se suele decir, ¿verdad? Haces lo que sea para que esos niños puedan estar disfrutando. Sin embargo, la Navidad nos marca el comienzo de otra cosa. Y es que Dios, viendo a una humanidad desesperada y estando como Él estaba enamorado de esa humanidad, se hizo hombre. Dijo, me tengo que acercar yo a ellos. Porque todas las religiones son un intento del hombre de acercarse a Dios a través de sacrificios, a través de cumplir las normas, a través de ser bueno, a través de querer hacer cosas. Y como es imposible que el hombre se acerque a Dios a través de hacer buenas obras, a través de un comportamiento moral correcto, es imposible, viendo esa imposibilidad de que el hombre se acercase a Dios, Dios decidió acercarse al hombre. Y el Dios creador se hace un niño. Y uno diría, bueno, pues entonces, si Dios decide hacerse hombre y decide llegar en la época del Imperio Romano, qué mejor que hacerse hijo del emperador. Y me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Qué mejor, porque se hace hijo del emperador y ya lo tenía todo solucionado. Su voz sería ley. Y sin embargo, para sorpresa todavía hoy de muchos que no entienden que Dios se hiciera un niño, pero no solo entiende que Dios se hizo niño, sino que eligió para nacer una familia humilde, sencilla. Y no eligió un palacio, sino que eligió una casa humilde. Y no eligió una cuna decoradita con Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, sino que estuvo en un pesebre, es decir, donde comían los animales, porque no había otro lugar en aquel momento donde ponerlo. Jesús comenzó su historia de vida con algo muy pequeño. La Navidad, y en estos próximos domingos que Dios me permita compartir con vosotros, os voy a hablar siempre de temas de Navidad. La Navidad nos recuerda que Dios mismo escogió empezar por algo pequeño, empezar por las pequeñeces, empezar por algo minúsculo, algo que pasaría desapercibido para otros hombres. Yo quiero que me sigáis en un texto de la Biblia que está en el libro de Zacarías. Zacarías es un profeta que está hablando de parte de Dios al pueblo, y en un momento dado el pueblo había pasado una serie de crisis y de circunstancias y vieron como que el templo de Dios grandioso de Salomón era gigantesco, y pues el templo que pues quedó era una cosa minúscula, era una cosa que no tenía nada que ver con la de Salomón. Y dice Zacarías así en el capítulo 4, verso 10. No sé, perdonad a los si podéis, cuando podáis, los que proyectáis, os agradezco mucho vuestro trabajo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Lo voy a leer nuevamente, solo la primera parte del verso. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Otra versión, os voy a leer otras versiones, dice: quien se ría de los comienzos humildes, día de las pequeñeces, comienzos humildes, se alegrará al contemplar la piedra arrancada por Zorobabel. Zorobabel era quien iba a reconstruir el templo. Aquellos, otra versión, que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces?
Ahora se alegrarán cuando vean que la mano de Zorobabel empieza la construcción. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en manos de Zorobabel. Todos los que hayan considerado insignificantes los pequeños inicios del templo, celebrarán cuando vean que Zorobabel empieza a reconstruir. Es decir, hay una etapa, y el profeta es claro, Dios es claro, de que muchas veces menospreciamos lo poco, los pequeños comienzos. Pero Dios empieza su historia de vida aquí en la tierra a través de un pequeño comienzo. Quiero que me sigas a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando y en la conversación con Nicodemo, allá en el capítulo 3 de Juan, en el verso 16, hay un versículo que hemos aprendido de memoria todos los creyentes. Y si no lo has aprendido de memoria, tienes que aprenderlo de memoria, porque esto lo sabemos todos los cristianos del mundo. Es más, verás en muchos partidos de fútbol o de rugby o de baloncesto en muchos estadios, sobre todo en Estados Unidos, que pone John 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16, porque este es uno de los mensajes neurálgicos del corazón de la Biblia. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la Navidad? Es que Dios dio a su Hijo, ¿verdad?, al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que está perdido no se pierda, sino que encuentre a Jesús y tenga vida eterna. Alguien dijo que es posible dar sin amar, que lo hemos hecho hace un momento, hemos dado. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Esa frase bien la conocéis. ¿Por qué? Porque el amor es lo que motivó a Dios a dar. De tal manera amó Dios que dio. ¿Y a quién dio? A su Hijo. Dios dio a su Hijo. Y por gracia, dice la Biblia, nosotros somos salvos. Por gracia somos salvos y conocemos al Señor. Es decir, que Dios nos regaló con su Hijo la salvación. Nos da la salvación y nos regala algo. Y gracias a que este Dios nuestro, creador de todas las cosas, decidió hacerse hombre, primero un niño, ¿verdad?, para luego hacerse hombre y morir en una cruz, gracias a que es entregado por amor, ¿verdad?, nosotros somos salvos. Pero el hecho, esto es evidente lo que estoy diciendo, ¿verdad? El hecho de que algo sea entregado con amor, como fue Jesús, no significa que la gente lo reciba con amor. Porque fue dado por amor. Pero hay gente que, aun siendo dado Jesús por amor, no recibe a Jesús por amor. Pasa a veces en el hecho natural. Alguien te da un regalo y a veces dices, no sé, no me gusta mucho. Dices, ¿cómo? A veces pasa. Es decir, das un regalo y ves que la gente pone cara como que no le gustó. Pero eso es un regalo, hombre, tranquilo. Aquí se dice que a caballo regalado, ¿qué? Es un regalo, agradécelo. Porque te olvidas de que esa persona se preocupó, lo preparó, lo fue a comprar, pensó en ti. Solo eso es motivo de gratitud, de que se hayan acordado de ti. Aunque el regalo no te ajuste mucho. Te regalaron una ropa que el color no va contigo. Pero se acordaron de ti. También Jesús es el regalo más hermoso que hay en la Navidad. Es el regalo mejor que se nos pudo haber dado. Y yo lo que quiero que veas a través de esta historia de las pequeñeces, del comienzo pequeño, cuatro actitudes que tenemos que tener en los momentos de las pequeñeces, en los momentos, como decíamos aquí, de más humildad. En el momento, ¿qué actitudes tenemos que tener para dar y hacerlo mejor en el día de las pequeñeces? Así que
cuando nos es dado algo, tenemos que recibirlo con amor, pero también tenemos que dar las cosas con amor. Tengo que recibir con amor y gratitud y decir, oye, gracias, gracias por acordarte de mí. Es lo menos que se puede hacer, pero también tenemos que dar gracias de una forma especial a Dios, porque Él dice que por amor nos dio a su Hijo unigénito, es decir, el único que tenía. No es que le dio uno de los 10 que tenía y como le sobraba uno te lo dio. No es que dio lo que le sobraba, dio lo único que tenía. La motivación a la hora de dar es dar lo único, no es lo que sobra, sino que el amor de Dios da lo mejor que tiene y lo único que tiene y lo convierte en un día de pequeñez. Fíjate en la Navidad como la relata Lucas capítulo 2. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice así, versos del 4 al 7. Capítulo 2, versos del 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. De esto ya hablamos en otras ocasiones, el significado aquí de la palabra mesón. El caso es que no había lugar en el sitio apropiado para dar a luz, no había lugar, y dieron a luz en esa cuadra y acuestan al niño en un pesebre. Es decir, hay momentos en la vida, porque así que si en los momentos de pequeñez nosotros tenemos que aprender a dar con gratitud y a recibir con gratitud, hay momentos en la vida en que no hay lugar para las cosas que tú quisieras dar a luz. No hay lugar para un proyecto. Has venido de tu país, tienes formación, pero no hay lugar para ti. Tu título aquí no es reconocido. Tus años de estudio y de entrega aquí no encuentran lugar. Quisieras iniciar algo, un proyecto, dar a luz algo, tienes un talento increíble, pero no hay lugar. Y lo único que encuentras en este lugar es un establo, un pesebre. El pesebre era donde comían los animales y hicieron ahí la cunita del niño. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Dios escoge eso. Y a nosotros el día de las pequeñeces, el día de la humildad, no lo escogemos, nos viene dado por las circunstancias. Entonces hay personas que no saben entender que en cierta etapa de la vida viene un día de pequeñeces. Entonces dicen, no, yo no voy a rebajarme y trabajar en algo menos para lo que yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque para esas personas el pesebre es muy poco. El pesebre es poca cosa. Es el Hijo de Dios, podía decir María. Fue el ángel que me anunció que iba a estar embarazada de Dios. Y me toca estar en un establo y tener al niño aquí en su primera cuna, un pesebre. No, esto no es justo. Porque Dios me habló y Dios me profetizó. Así que ¿por qué tengo que pasar por un pesebre? Y hay gente que está así. Yo, a menos, no me rebajo. Hoy veis esta iglesia, tenemos un local bonito, estamos orando para que Dios nos permita algún día comprar un local, un edificio, algo que no tengamos vecinos, sino darles, los pobres llevan años aguantando nuestra alabanza y nuestras canciones y hay que amarles de verdad, porque nos soportan con amor también. Pero cuando empezamos la obra, no empezamos en un lugar así. Empezamos en un aula de una residencia juvenil donde José Antonio se había convertido y también estaba yo,
y en un aula que era un almacén que estaba al fondo de todo, allá en un pasillo medio escondido, empezamos allí a orar. Después estuvimos en un local que nos prestaron allí en la calle de la zona de donde está el obispado, por aquella zona, y estábamos allí reunidos. Después nos congregamos en casa de una hermana, porque no teníamos otro lugar, hasta que hicimos una campaña y pudimos alquilar un grupo de jóvenes, un pequeño local. Lo importante no era aquella aula, ni aquel local del obispado, lo importante no era la sala de aquella casa, lo importante era lo que sucedía allí, es lo que se oraba, era lo que se creía, era lo que proclamábamos, era lo que cantábamos y lo que predicábamos. Porque éramos un grupito de 5 o 6 jóvenes apasionados por Dios, creyendo que un día Dios iba a levantar una iglesia poderosa de testimonio en esta ciudad. Ese fue nuestro pesebre. Ese fue nuestro día de las pequeñeces. La pregunta es, si podemos ser tan felices en el día del pesebre, en el día de las pequeñeces, como en el día que nos toque estar, como Jesús ahora está en el trono sentado, a la diestra del Padre. Entonces, ¿puedes ser tan feliz el día que tengas poco como el día que tienes mucho? ¿Eres capaz de ser eso? La pregunta es si puedes tener la actitud correcta al punto de que aunque la vida venga con circunstancias difíciles y momentos de pesebre, momentos de pequeñeces, es decir, tú dices, bueno, es igual, no estoy empezando en una cuna, estoy empezando en un pesebre. No estoy empezando un negocio como yo quisiera. No estoy trabajando a nivel del título universitario de la formación que tengo. No estoy trabajando en eso. Pero es igual. Porque algún día saldré de ese pesebre y llegaré a aquello a lo que Dios tiene para mí. En esas circunstancias, trabaja lo mejor que puedas trabajar. Da lo mejor que puedas dar, sin importar dónde te sienten, sin importar si te ponen en un pesebre o te ponen en un trono, sin importar si estás viviendo lo peor en un momento dado que lo mejor. Lo importante no es tanto el pesebre, no es tanto el momento difícil, lo importante es la actitud con la que enfrentas esa situación. Porque insisto, imagínate que María hubiera dicho, ¡ja! Para nada. Y que Dios hubiera dicho desde el cielo, ¿cómo que un establo? Rayos y fuego sobre Belén. ¡Buah! Y destruyendo allí por recibir mal a su hijo. El caso es que sí recibieron mal a su hijo. Fíjate, otra fotografía de la Navidad contada desde el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan cuenta la vida de Jesús desde una óptica diferente. Y dice así el capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, él viene hacia su pueblo y ¿qué hacen los suyos? Los suyos no le reciben. Primero, comienza sin un lugar donde nacer. No hay lugar, dice. Tienes un establo, un pesebre. Esto es ya nacer siendo, escucha, rechazado. En la segunda parte vamos a presentar a un niño, a Martín. Hay gente que ha nacido rechazada. Os contaba hace unas semanas de un hombre que hoy está sirviendo a Dios en otro país, aquí español, que cuando nació sus papás lo tiraron literalmente a la basura, con la basura. Alguien lo encontró y lo rescató. ¿Sabes cómo se sintió ese hombre toda su vida? Hasta que conoció a Jesucristo. Basura, rechazado. Ni tus padres te querían. Eso aún es menos que un pesebre. Menos que un pesebre. A veces nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades no encuentran ni siquiera un pesebre donde nacer. Nuestros planes no encuentran el reconocimiento. No encontramos la gente que esperábamos que nos
recibiera y nos rechazan. Y nos rechazan por un montón de cosas. Te rechazan por ser extranjero. No quiero que levantes tu mano. Pero ¿cuántos habéis sido rechazados por ser extranjero? El simple hecho de haber nacido en otra nación, sufres rechazo. Ven cómo hablas, el tono de voz, rechazo. Rechazo por ser bajo, si eres niño, rechazo porque eras gordito, porque eras delgado, porque tenías las orejas para adelante, o porque tienes una nariz prominente, o los ojos bizcos, yo qué sé. Todas esas cosas porque los niños ya empiezan a ir rechazándote, pero eso sigue de adulto. Es decir, el rechazo siempre está ahí. Lo que pasa es que hay gente, fíjate, Jesús nace rechazado porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí viene el rechazo. Y hay gente que vive siempre con una tensión, es que me rechazan, es que me rechazaron, es que ayer estaba en un congreso de jóvenes en Alicante predicándoles, un montón de jóvenes estaban allá, y entonces me hacía gracia porque, me decía, es que hay jóvenes que se sienten rechazados. Oye, yo no vengo aquí a traerte un bálsamo de cuidado. Ay, pobrecito, pobrecito. Yo le quiero dar una patada precisamente a la autocomiseración, al pobre de mí. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el rechazo siempre va a existir. Te van a rechazar siempre por una cosa, por otra. Dice, no, es que soy ingeniero. ¿Tienes título? No me interesa lo que tengas que decir, porque tu título no está homologado. Rechazo. Rechazo continuamente. El asunto no es si vas a ser rechazado, es que vas a ser rechazado, voy a ser rechazado, porque todos somos rechazados. El asunto es cómo manejas, porque no es cuestión de tener o no tener rechazo, sino cómo voy a manejar el rechazo. Y quiero que aprendas esto, porque en el tiempo de las pequeñeces es donde uno siente más rechazo que nunca. Por alguna cosa, por tu nacionalidad, y por el color de la piel. ¿Qué tenemos que decir a eso? El racismo que hay en este país es tremendo. Aunque digan que no. Y los que tenéis color de piel diferente, lo habéis sentido más de una vez. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque eso es producto del pecado de una sociedad alejada de Dios. Entonces Jesús viene, manifiesta amor, manifiesta su poder, resucita a los muertos, da vista a los ciegos, a los leprosos los limpia y los rechazan. Pero a pesar del rechazo, a pesar de ser rechazado, nunca dejó de hacer lo correcto. Nunca dijo, sí, pues la venganza será terrible. Ahora que tengo el poder te voy a destruir. No. Nunca dejó de hacer lo correcto. Es decir, a pesar del rechazo, más si estás viviendo el día de las pequeñeces, nunca dejes de hacer lo correcto. Porque tú no estás sirviendo a los hombres, tú estás sirviendo a Dios. La mirada que tú tienes que, aunque los hombres te ofrezcan rechazo, Dios te sigue aceptando y te ofrece aceptación. Entonces, no es el manejo del rechazo vendiendo tu integridad, diciendo me voy a vengar, pues esto ya verán lo que es. No, vendiendo tus principios. O jóvenes, como estaba pasando, que por no ser rechazados por un grupo, para que ese grupo no les rechace, pues entonces se amoldan a ese estilo de vida del grupo y consumen drogas o consumen alcohol o se ríen de las cosas que saben en su alma que no debieran de reírse, o hacen comentarios que no deben de hacer, o incluso para que no le rechace, tengo relaciones sexuales porque el novio me dijo, si no me lo demuestras es que no me amas. Y por no sufrir rechazo, venden sus principios y sus valores. Rechazo va a haber. Los jóvenes lo sufren a un nivel, los adultos a otro. Rechazo siempre vas a tener. El asunto es que no puedes amoldarte al mundo o callar tu fe o vender tus principios a fin de que no te rechacen. A Jesús también lo rechazaron. Nunca lo olvides. Y si en algún sitio te dicen, no, tú puedes venir, pero de eso de Jesús no hables, no vayas. Porque si te aman con todo. Es que si te dicen,
No, eres muy buen amigo, tenemos una cena, pero a tu mujer no la traigas, que no hay quien la soporte. Dice, ¿cómo? Entonces, sí, pues ya no voy. Entonces, ¿no? Hay gente así que habla así de Dios también, ¿no? Yo amo a Jesús, pero a la iglesia no voy, porque la iglesia está tal. ¿Cómo si le dijeras a Dios? Te amo a ti, pero a tu esposa ni verla. ¿Qué es la iglesia? Esto de ser creyente y sin embargo no amar la iglesia, que es la esposa de Cristo, es un insulto para Dios. Entonces, estoy en Juan 1:11. Porque fíjate, yo quiero traerte cómo llega a ser un bebé y desde el principio sufre un rechazo. Juan 1:12, siguiente versículo. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Más, sin embargo, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay una categoría de gente que te va a rechazar. Pero hay otra categoría de gente que te va a recibir. Porque dice, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a Jesús. Lo importante no es quién no te recibe, porque muchas veces ponemos tanto enfoque en quien no me recibe, es que no me reciben, es que no me quieren, es que no me aman, es que no me aceptan. Y entonces ponemos tanto foco en lo negativo que nos olvidamos de que sí hay gente que recibió a Jesús y hay gente que te ha recibido a ti. En esta tierra hay gente que te ha recibido. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los que sí te reciben? Porque los que no te recibieron hay que seguir haciendo lo correcto, como hizo Jesús. Pero ¿qué pasa con los que sí te reciben? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. Les dio. De tal manera amó a Dios al mundo que dio. Y ahora dice, a los que le recibieron, les dio. Ese es el problema. El problema es que mucha gente se quejan de que no reciben mi talento, no reciben mi trabajo, no me han dado la oportunidad, no reciben mi don, no reciben lo que yo soy. Y cuando lo reciben, alguien les da la oportunidad, alguien recibe esa oportunidad, ese talento o algo se le encarga. ¿Qué pasa? Llegan tarde al trabajo, hacen mal lo que se les encarga, hacen a veces sufrir a otros a su alrededor. Y no es problema de que les reciban o no. Es problema de que no dan lo que tienen que dar. A los que no te reciben, que hacen mal, sigues bendiciendo. Pero a los que te reciben, tienes que darles lo que les tienes que dar. Tienes que ser el mejor con la gente que te recibe. Jesús dijo, está bien, estos no me reciben, pero a los que me recibieron les voy a dar un poder, el poder de ser hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios, van a ser hermanos míos, van a ser mis herederos conmigo, van a ser santos, van a ser salvos, van a tener poder, van a tener autoridad. Es decir, puede que no me reciban, pero a quien me reciba le doy. Por eso, aunque hay gente que no te recibe, y no te enfoques en ellos, en los que no te reciben, porque te estás olvidando de los que sí te reciben, y a esos que te recibieron tienes que darles algo. Y en estas Navidades, de forma especial. Porque rápidamente nos olvidamos de los que nos recibieron, de los que nos hicieron bien, de quienes nos perdonaron, de quienes a lo mejor nos acogieron en casa, de quien te dio el primer empleo. A lo mejor no era muy bueno, pero te dio la oportunidad, te ayudó a tener papeles, te recibió por primera vez en el Evangelio y te enseñó los primeros pasos en Cristo. No te olvides de los que te recibieron. Puede que esta nación o esta tierra te haya dicho muchas veces, no te recibo.
Pero Cristo te recibió, y no solo te recibió, sino que preparó una iglesia, esta iglesia, para recibirte, para que tengas un lugar que te dice, eres bienvenido, esta es tu casa. Aunque algunos estén en el tiempo del pesebre y de las pequeñeces. Me acuerdo una vez una persona de negocios que siempre se quejaba de la gente que no compraba, pero interesante, los clientes que tenía fieles los tenía desatendidos, porque siempre estaba pensando en los que no recibían su producto, pero a los que recibieron su producto los trataba mal, porque ya había conseguido lo que quería. Por eso tienes que hacerte una serie de preguntas en el día de las pequeñeces, pero también en el día que estamos viviendo de Navidad, terminando este año. Tienes que preguntarte, ¿cuál es mi pesebre? Tal vez ya lo dejaste, o ya no estás en el pesebre. Pero mirar para atrás y ver de dónde Dios te sacó es un motivo de gratitud para terminar el año. Dice, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y voy a tener la mejor actitud, aunque ahora esté en un pesebre, porque muchos habéis venido de un trono de vuestros países, una buena posición social, una buena posición económica, pero llegáis aquí y vuelta a empezar. Aún así, no pierdas la actitud, nunca la pierdas. No pierdas la actitud. Voy a tener la mejor actitud hoy. Segunda cosa, pregúntate cuál es tu pesebre. Segunda, pregúntate, ¿te rechazaron o te están rechazando? Lo mismo, ¿te están rechazando por cualquier causa? Tú mismo tienes que decirte, voy a tener la mejor actitud. Porque puede que me rechacen, puede que no me reciban, pero no voy a dejar que me roben la actitud. Porque si encima después de rechazarme me amargan la vida, pues entonces consiguieron dos cosas. Puede que me rechacen, pero va a haber otros que me reciban. Y la tercera pregunta que tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer con los que sí te recibieron? Porque a los que le recibieron, les dio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tener de gratitud? ¿Qué vas a dar de tus talentos a aquellos que sí en algún momento te dieron una oportunidad, te recibieron, te abrazaron, te dijeron, cuenta con nosotros? Por eso no te quejes tanto del pesebre que estás viviendo, no te quejes de la falta de oportunidad, sino que incluso cuando la oportunidad aparece y te reciban, entonces dices, voy a dar lo mejor que tengo. Puede que sea un trabajo pequeño, puede que sea un trabajo que otros menosprecian, puede que sea el trabajo, y yo no tengo preparación muchísimo mayor que esta, pero voy a darlo. Incluso dentro de la iglesia esas cosas pasan. Y fíjate, una cuarta actitud en ese sentido. Porque la primera, en Juan 3:16, tenemos que dar. Tenemos que, la segunda actitud en Lucas 2 con el pesebre es que nosotros tenemos que aceptar el momento que estamos viviendo, el momento del pesebre. En Juan 1:12 se nos enseña que a los que no nos reciben tenemos que seguir haciendo lo correcto, y a los que sí nos reciben tenemos que darles lo mejor de nosotros mismos. Lucas 16:10 dice así. Fíjate la enseñanza de un rechazado como Jesús. Y enseña así a sus... estaba en Marcos. Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo... ¿En lo qué? No dice poco. Muy poco. Poco ya nos parece poco, ¿verdad? Pero Jesús nos dice poco. Aún lo poco lo califica y dice que es muy, que es un adverbio de cantidad, y en este caso es para decir que eso que es poco, no solo es poco, sino que es muy poco. Y esto es importante. Porque dice, el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muy poco. Ahí está el día de las pequeñeces. Ahí está el día que te rechazan. Ahí está el día del pesebre. Hay épocas en nuestra vida de muy poco. Y de eso sabe nuestro Señor Jesucristo. Porque empezó su vida con poco, no, muy poco. Hay épocas para el muy poco, para el día de las pequeñeces. El problema es que si te fijas en lo muy poquito, es muy poquito, normalmente podrías decir, es tan poco que no vale la pena esforzarse. Es tan poco que, en fin, es tan poco que aunque se pierda, no tiene valor. Se te caen unos céntimos y ¿qué más da? Agacharse gastas más energía que lo que valen los céntimos, ¿no? Entonces hay gente que ni se agacha. Contaba el chiste de un avaro tan avaro que le cayó €1 en medio de un charco lleno de barro, suciedad, y dijo, oh, ¿cómo hago €1? Pero agacharme por €1 no me agacho, no me agacho, y me voy a ensuciar toda la ropa, los zapatos, me tengo que meter allí y todo eso. Dijo, pues pero €1 no vale la pena. Pero sacó la cartera, tiró un billete de 10 y pero por 11 sí. Entonces él mismo se animó. Entonces digo, 11 no los voy a dejar. Lo muy poco. La idea es la misma, hermanos. Es decir, si te fijas en lo muy poco, podrías dejar de ser fiel y menospreciar lo muy poco. Es tan poco que total, ¿qué se puede perder con tan poco? Ese es uno de los peligros de las iglesias que crecen. Cuando somos poquitos y alguien falta, te preocupas y dices, ¿dónde estará? Cuando la iglesia es muy grande y no hay una estructura celular, porque no te enteras si entran, si salen, si no salen. Pero cuando hay un grupo pequeño y alguien está pasando un mal momento, alguien está pasando una circunstancia difícil, aunque es poco, se valora, porque en ese grupo pequeño somos pocos. Pero podía caer en la tentación de el muy poco es, ¿para qué? Aunque falta una reunión, total es muy poco lo que falta. Aunque no vaya a la oración, total es muy poco lo que puedo añadir yo a eso. Y Jesús sigue viendo, si es injusto en lo muy poco, este tío va a ser injusto cuando le dé más. Si no es fiel en lo muy poco, en el tiempo del pesebre, en el tiempo que es rechazado, cuando tenga que reconocer a los que sí le recibieron, tampoco va a ser fiel. Y es tan sutil lo que el diablo nos susurra en la mente diciendo, no vale la pena el esfuerzo. ¿Para qué? Esto a veces incluso cae en la trampa de aquellos que están siendo llamados por Dios. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está llamando a algo más que simplemente trabajar, sostener tu casa, sostener tu familia, que eso todo hay que hacerlo y es digno. Pero hay algo más que te atrapa el corazón, que sabes que tienes que servir a Dios, tienes que formarte para ser un líder, tienes que ganar a otras personas, tienes que pastorearlas, tienes que transmitirles, aunque sea lo muy poco que tienes. Pero el diablo te susurra a tu mente y te dice, no vale la pena. Es muy poco. ¿Para qué ir a la reunión de oración? ¿Van tan pocos? Me explico lo que estoy diciendo. No hagas eso. Nunca pierdas lo poco, pero tampoco pierdas lo muy poco. Porque si pierdes lo muy poco y
menosprecias, fíjate lo que decía el texto que leímos al principio, aquellos que menosprecian el día de las pequeñas, es decir, que es darle menos precio, menos valor al día de las pequeñas, y dice, no vale de nada, ese día no valió de nada. Dice, no hagas eso, porque entonces si pasa eso, ¿verdad? Dios está viendo y dice en el texto, pues, verso 11, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os pondrá sobre lo verdadero? Si en lo natural no eres fiel, ¿quién te va a confiar lo espiritual y la vida de alguien si quieres servir a Dios? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que está diciendo Jesús es, estoy evaluando eso. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y sigue hablando de cómo justificaban sus actos. Y lo que está diciendo Jesús, estoy viendo, estoy evaluando. Nunca menosprecies, nunca digas lo muy poco no vale la pena. ¿Qué sembrador sale a sembrar y ve una semilla pequeña y dice, esta no la siembro? Es tan pequeña, no vale la pena sembrarla, pero esa semilla puede dar a fruto 100 por 1 porque es pequeñita. Jesús dijo que una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, puede hacer crecer un árbol, una planta gigantesca donde vienen las aves y hacen nidos en ella, etcétera, etcétera. No hay que menospreciar nunca el día de las pequeñeces, nunca lo muy poco. Nunca ese día donde comienzas en la humildad, nunca un trabajo aunque no se ajuste perfectamente a tu exposición, a tu capacidad, nunca menosprecies, nunca, no solo al recibir algo, sino también al darlo. Recibes un llamamiento, se te encarga que puedas liderar a lo mejor una célula, o sea líder de formación, se te encarga que para el próximo día lleves la oración, la alabanza o algo. Lo que des, no lo hagas con una actitud, se me ha dado poco y como se me ha dado poco lo voy a hacer con mala actitud. No, porque no es el pastor ni el líder de célula, es Dios que está buscando hombres y mujeres fieles en lo muy poco, porque entonces dice, sobre estos puedo darles más. Dice, si han sido fieles incluso en lo natural, voy a poderles confiar las cosas verdaderas. ¿Has visto alguna vez a alguna persona que te dice, es que lo que tengo es tan poco que cuando tenga? No, ya tienes, pero es que es muy poco. De eso se trata. No es un asunto de cantidad, es un asunto de actitud, incluso en tu muy poco. No es cuando tengas o dejes de tener. No, ese asunto a Dios que le importa si tienes o no, si te puede dar todo Él. No está evaluando lo que tienes o dejes de tener, sino la actitud es de lo que haces con lo que ya tienes. Dices, pero Marcos, es que es poco. No, si estás en poco, ya estás en mucho, porque hay gente que está en muy poco. Es mentira, es una mentira que te has creído, que algún día, cuando tengas, llegarás a gestionar lo que no sabes gestionar, lo que tienes ahora, que es muy poco. Uno tiene que aprender a ser fiel en lo muy poco. Uno tiene que aprender a ser honesto en lo muy poco. Uno tiene que aprender a ser generoso en lo muy poco. Y cuando llegue el momento del mucho, ya sabes, eso para ti es fácil porque ya lo has hecho. Lo he hecho con muy poco, no lo voy a hacer con mucho, por supuesto. Por eso, si recibes lo muy poco con gratitud, el pesebre, el día de las pequeñeces, va a haber el día en que habrás aprendido a poder no estar en un pesebre, sino estar en un trono. Porque dice la Biblia que Jesús se humilló, y se humilló de tal forma que, siendo igual en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Y fíjate cómo lo describe Filipenses capítulo 2. Muchos le llaman a este
a este texto de Filipenses capítulo 2 el corazón de la Biblia, porque aquí se resume toda la Biblia en estos versículos. Y dice así, verso desde el 5 hasta el 11. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Era Dios y dice, no voy a estimar ser Dios, no me aferro a esto. No digo, ay, es que nadie me quite este trono, ay, es que nadie me quite de ser Dios. Dice, no estimo eso como cosa a la que aferrarse, porque a veces no podemos avanzar porque nos aferramos a cosas. Nos aferramos, nos agarramos a cosas, sino que se despojó a sí mismo, se desnudó de a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es decir, se hace ese niño y no toma forma de señor, sino que toma forma de siervo. Escucha, porque esta es la historia del día de las pequeñeces. ¿Qué pasó en el cielo para que este Jesús aceptase el día de las pequeñeces? Dice, no, soy Dios, me despojo de toda esa vestidura de Dios y tomo forma como hombre, pero de siervo. Y estando en condición de hombre, fíjate cómo va descendiendo, es la autohumillación. En forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, vuelve a humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es un descenso de los cielos, se autohumilla, se hace un niño, crece como hombre, se hace obediente y va a la muerte en la cruz. Por lo cual, porque Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, es decir, acepta, abraza el pesebre y el día de las pequeñeces, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Fíjate, ahora viene ahí la muerte, ahora viene el proceso de ser elevado. ¿Sabes por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Porque se humilló hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí ya no hay rechazo. Allá no hay el día que sale Pilatos y dice, aquí tengo a Barrabás y aquí tengo a Jesús. Hacía una semana le habían dicho, sana, sana. Hacía apenas 15 días había resucitado a Lázaro. Todo Jerusalén estaba exaltado. Había dado vista a los ciegos, había sanado leprosos. Aquí tengo a Barrabás y a Jesús. ¿A quién quieres que os suelte? Y todos, Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Sabes qué es eso? Rechazó hasta el último momento. Rechazo a un hombre que les hizo bien, que perdonó los pecados, resucitó al hijo de la viuda de Naín, dio vista a los ciegos, los leprosos que estaban rechazados, desheredados, su piel se volvía como la de un niño. Y cuando llegó el momento de decir, salva a Jesús, dijeron a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No perdió la actitud. Por eso se humilló de tal forma que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él. Ya no es el siervo. El siervo fue el día de las pequeñeces. El siervo fue el día que aguantó lo inaguantable. Era el siervo sufriente que decía Isaías de él. Aguantó lo inaguantable, pero porque supo gestionar lo poco y lo muy poco. Supo estar en el día del pesebre y supo estar en el día de la cruz. Entonces deja de ser siervo y ahora es para que todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Ves? La Biblia, si solo te aprendes estos 6 versículos, ya sabes toda la Biblia. No hay más. Es la historia, el corazón de lo que ha pasado. Aquí está la Navidad, aquí están los profetas,
que anunciaron todo lo que iba a pasar. Aquí está la muerte, la resurrección y el futuro. Todo aquí. Todo. Para Dios es la gloria. Por eso, ¿dónde fue probado? Dice, obediente hasta la muerte. Tuvo que obedecer. ¿Dónde fue probado Jesús? ¿En la gloria o cuando le tocó ser siervo? ¿Cuando estaba como Señor o cuando le tocó estar en un pesebre? ¿Dónde te prueba Dios? En los tiempos de Navidad. Es decir, en lo muy poco, en los tiempos de pequeñeces, en los tiempos de pesebre. ¿Por qué? Porque tiene mucho más preparado para ti. Él te va a exaltar. Él no te va a dejar en el pesebre. Él no te va a dejar ahí tumbado, hundido, miserable. Él, cuando ve que a los que no te reciben, dices, Dios os bendiga. Y a los que te reciben, dice, os quiero bendecir, os quiero dar algo de mi talento, algo de lo que Dios me ha dado, os lo quiero dar. O al menos os quiero decir gracias. Cuando ve que estás dando, y dar es un arte, porque Dios dio a su Hijo y lo dio bien. Insisto, no dio lo que le sobraba, no dio algo mal hecho. Jesús no solo dio su vida, sino que la supo dar por los demás. Y cuando Jesús hace eso, porque fíjate, la actitud podía haber sido, ¿cómo? ¿No me reciben los míos? ¿No me reciben los míos? Pues para nadie. Ni para los fariseos, ni para los judíos, ni para los gentiles. Ya que no me reciben, van a saber lo que es bueno. No, porque entonces ni tú ni yo estaríamos en este lugar. No hay para nadie. O para todos o para nadie. No. No es así. Es una actitud tan increíble la de Jesús. Ponte de pie, por favor. No menosprecies nunca lo muy poco. Te invito a que cierres durante unos instantes tus ojos para que no haya nada que te distraiga. No menosprecies lo muy poco, ni cuando lo recibas, pero tampoco cuando lo tengas que dar. No digas es tan poco que para qué darlo. A lo mejor ese muy poco es tomar un café con alguien, escucharle. Es visitarle a un hospital. Es una llamada telefónica. Es ir a una reunión de oración. Es asistir a tu grupo pequeño y aportar y participar. Y bueno, es tan poco que aunque falte. No. Hay grupos pequeños que están viviendo el día de sus pequeñeces. No menosprecies ese día. Y tal vez tú estés aquí y hayas sufrido en tu propia carne el rechazo por el color de tu piel, por tu nacionalidad, por tu forma de hablar, por tu pasado. Rechazo porque menosprecian tu formación. Llegas aquí, tu historia de vida no tiene valor para nadie. No pierdas la actitud. No dejes que el enemigo te robe para colmo una actitud de generosidad, de gratitud. Y tal vez estés aquí hoy por primera vez o has venido en alguna otra ocasión y nunca antes conociste a ese Dios que te dice, ¿sabes qué? Lo muy poco que tú puedas tener o no puedas tener, lo muy poco, yo lo voy a recibir.
Y tal vez digas, pero es que yo no tengo nada para dar a Dios. Si tienes algo, y es tu vida. Puedes entregarle tu vida. Una vida con heridas, con pecado, una vida con daños tal vez, pero una vida que va a recibir la misericordia de Dios. Y Dios te dice, hey, tranquilo, tranquila, ven a mí. No importa el pesebre que estés pasando, porque este momento Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar, Dios te va a perdonar tus pecados, Dios te va a dar una nueva vida. Aunque tú te digas que eres poco, que quién eres tú, ¿qué puede hacer Dios? Si alguna persona hoy quiere entregarle su vida a Jesucristo, quiere decirle, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor, te entrego lo que tengo, a mí mismo, lo que soy. Habrá alguien que quiera decirle, yo quiero hacer una oración contigo, allí donde estás. Quiero que me sigas hacer una oración de fe. Si quieres, levanta tu mano para que yo te pueda ver. Que Dios te bendiga. Alguien más. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más quiere levantar su mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguna persona más? Que Dios te bendiga. Con tu mano bien levantada. Si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, después voy a hacer otra oración por todos los demás. Pero si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, di así: Señor Jesús, te entrego mi vida, lo que tengo, lo que soy. Hoy puede ser poco, pero lo pongo en tus manos para que me perdones de todos mis pecados, me libres de todas mis cadenas. Tomo la decisión de seguirte y de honrarte en este mi día de las pequeñeces. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre.